¿Qué tal, profesor, compañeros? Muy buenas tardes. En esta ocasión daremos respuesta a 10 preguntas basándonos en el texto del autor Roberto Garrela, de su obra La Sala de Máquinas, de las Constituciones Latinoamericanas, entre lo viejo y lo nuevo. La primera pregunta dice: ¿cuáles son las contradicciones de los nuevos textos constitucionales? Tenemos que desde una perspectiva democrática, igualitaria, encontramos que pese a los avances logrados, las transformaciones a menudo son poco profundas y sobre todo lo nuevo se mezcla con mucha frecuencia sin ningún tipo de problema con lo viejo. Ahora bien, tenemos cómo la desconcentración del poder ha sido poco abordado y ahí se encuentran las principales contradicciones de estos nuevos textos constitucionales. La siguiente pregunta dice: ¿cuáles son los tres grandes proyectos constitucionales de la historia temprana del constitucionalismo regional? En primer lugar, tenemos el relacionado con el Imperio Español, que es un proyecto de rasgos conservadores. En segundo lugar, tenemos el inspirado en la Revolución Norteamericana, que es un proyecto típicamente liberal. Y en tercer lugar, tenemos a la Revolución Francesa, que es un proyecto constitucional de rasgos puramente republicanos. Como siguiente pregunta tenemos: ¿cuáles son las dos marcas de identidad en el constitucionalismo? La primera es la que dejó el Acuerdo Liberal Conservador a mediados del siglo XIX, que vincula a la organización del poder. Desde ese entonces, América Latina tuvo la división de poderes, es decir, legislativo, ejecutivo y judicial, enfocándose siempre en el poder ejecutivo. La segunda marca quedó definida un siglo después, a mediados del siglo XX, cuando se integraron a la vieja estructura algunas demandas asociadas a los reclamos republicanos del siglo pasado en nombre de la cuestión social. La siguiente pregunta dice: ¿por qué se dice que son constituciones de mezcla y cuál es su principal tensión? Ese tipo de constituciones son aquellas donde se superponen modelos de democracia más bien opuestos, y su principal tensión radica precisamente en eso, en que al ser opuestos siempre va a haber una diferencia que o sea positiva o sea negativa. Siguiente pregunta: ¿qué es el impacto interseccional de las reformas de una constitución en la relación de lo nuevo con lo viejo? Básicamente se refiere al impacto de una reforma en cada una de las secciones de la Constitución. Por ejemplo, en cuestión de educación tenemos que el artículo 3 de la Constitución, ahí está, y lo nuevo serían las reformas que se le agregan cada año, cada cierto tiempo, a dicha legislación. Siguiente pregunta: ¿por qué se acusa en el texto la falta de reflexión o reflexión impropia por parte de los constituyentes latinoamericanos? Podría ser por descuido, algún malentendido. El constituyente actúa mal cuando no tomamos cuidado en los modos en el que el pasado va a relacionarse con el presente, cuando no va a ser responsable de los modos en que la vieja Constitución va a recibir las nuevas reformas que se le incorporen. Siguiente pregunta: ¿de qué forma las viejas estructuras bloquean las nuevas propuestas? Esto influye a la hora de realizar los cambios necesarios para darle una vida efectiva a la modificación constitucional que estamos más interesados en incorporar. ¿Cuál es la sala de máquinas de la Constitución y cuál es su importancia frente a las modificaciones que se le introducen? La sala de máquinas es el cerebro, el núcleo básico de la organización de poderes, es decir, ahí reside
el corazón de la Constitución. También no puede operarse sobre la Constitución dándole la espalda al modo en que la organización del poder reacciona. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el problema para desconcentrar el poder y su relación con el poder popular? Los reformistas perdieron de vista toda dimensión histórica de lo que estaban haciendo, a la vez que olvidaron prestar atención a la práctica efectiva del constitucionalismo regional. Mientras trabajaban o le daban más importancia a la descentralización del poder, ignoraban y eran inconscientes del modo en que el poder político se mantenía centralizado y concentrado, por lo que se seguía de igual forma. La relación que tiene el poder con el poder popular se basa en una interacción de acompañamiento o aclamación, pero no como un poder autónomo. Por último, tenemos el hecho de que la ciudadanía y los grupos más desaventajados solo tengan presencia en la sección de derechos de las constituciones. ¿Qué causas y efectos tiene con relación al poder económico y político? Bueno, como una reflexión, daré un ejemplo. Cuando el órgano autónomo, por ejemplo el INE, nos indica o nos pasan los spots publicitarios aludiendo a que el voto es un derecho de los ciudadanos, ¿okay? Entonces ahí nos venden, ahí está inmersa la presencia de la sección de derechos de la Constitución. Nos dicen, tu ciudadanía, tu grupo indígena, tu grupo de obreros, tienes el derecho de votar. Pero ¿qué crees? Cuando ya haya ganado, no vas a tener nada, no te va a tocar nada en cuanto a derechos, pero sí en cuanto a obligaciones. Entonces, esa dualidad tóxica, por así decirlo, es la que debemos cambiar. Es decir, decirle al poder, al grupo de poder, sí, voto por ti, es mi derecho, pero también te exijo que me des más servicios públicos, que me des más educación, que me des más empleo. Entonces, esa reciprocidad se haría más positiva y menos negativa. Muchísimas gracias por escuchar.